Muy buenas tardes. Hoy les vamos a hablar acerca de dos científicos, Lev Seminoe Vygotsky y Jean Piaget. Vamos a abordar los aspectos del aprendizaje, especialmente en la etapa de los niños. Estos dos teóricos dedicaron su vida a la ciencia. Uno muere más joven, Lev Seminoe Vygotsky muere a los 38 años a causa de un tifo cuando estudiaba medicina, tratando de darle explicaciones biológicas a todos sus postulados, a todas sus teorías que utilizaban la filosofía y la psicología como herramienta como de soportar su conocimiento. Jean Piaget muere a sus 88 años, dedicado también toda su vida a la ciencia, a la enseñanza. En su país, Suiza, desarrolló teorías como la que fue la teoría cognoscitiva o las teorías de conocimiento de los niños. Él nos planteaba que los niños tenían unas fases, unas etapas de desarrollo, eran cuatro: las sensoromotoras, las preoperacionales, las no operacionales y las de operaciones formales. Estas etapas constituían unos procesos de aprendizaje de los niños que estaban limitados a ciertos años, de los 0 a los 2, de los 2 a los 7 años, de los 7 hasta los 12 y de ahí en adelante. Entonces, según estaban estas etapas de los niños, así tenían unas condiciones de aprendizaje. Estaban dados desde aspectos genéticos, biológicos, se apoyaban su ciencia, su teoría. Letzemino de Vygotsky, por el contrario, manifestaba que la parte genética era una línea natural de aprendizaje, una línea que todos los seres humanos teníamos desde que nacemos, nuestra genética estaba condicionada, pero que a esta genética era más importante el desarrollo, la fase segunda del desarrollo, que eran las habilidades socioculturales. A través de nuestra sociedad, así aprendíamos y llegábamos a un conocimiento o una zona. La zona del próximo desarrollo era dada después de una interacción entre el medio cultural, interpersonal y el intrapersonal, y eso era la zona del próximo desarrollo. Pero siempre sus principios eran basados en la teoría sociocultural. Los dos teóricos, a pesar de sus diferencias, compartían que eran innovadores en su época. Al nacer en la misma época, sus teorías guardaban ciertas similitudes, pero la similitud número uno era que le daba al niño el valor que tenía. Un niño era un papel activo en el aprendizaje, no era un papel pasivo como se hacía creer antes. Se dice que el niño era un científico, un pequeño científico, y que también quería descubrir su mundo. Su conocimiento era importante tanto para los mayores como para él. Entonces eso fue un punto innovador. También utilizaban la teoría constructivista. Era una teoría que para la época no era la que estaban dando, donde se decía que el niño aprendía a través de un conocimiento previo. Los dos teóricos manifiestan también la importancia del juego, y creo que la forma más fácil de explicar sus dos teorías. A través del juego el niño presenta problemas. Los dos teóricos hablan de que los problemas son lo que generan el conocimiento. Entonces, a través del juego, cuando se presentan situaciones nuevas, el niño va aprendiendo y tomando un conocimiento del cual no es consciente. Cuando el niño empieza a mover, cuando lo decía Piaget, en sus reflejos de supervivencia, reflejos de actos reflejos, está buscando preparar a su medio, ¿cierto? A través del juego el niño va imitando o va simulando ser otra persona. Lo decía Piaget en su fase de no operacional. Entonces, para el Seminoe Vygotsky, no están constituidos en estas etapas, pero consideraba lo mismo. El juego es una herramienta de aprendizaje, le daba mayor importancia el aula y a la fase de egocentrismo infantil que llama Jean Piaget, que era una fase de transición. De pronto Lev Seminoe Vygotsky esta fase la manifiesta de manera importante porque es la forma de cómo el niño interioriza los conocimientos que recibe de los personas mayores, desde los iguales, porque un niño con mayor desarrollo puede enseñarle a otro niño, o desde un adulto. El juego también manifestamos y lo trabajamos de la parte sociocultural, que es como la teoría de Vygotsky, la que comprendemos porque digamos que Piaget desarrolla su teoría en Suiza, con estudiantes suizos, y le daba mucha importancia, igual que Vygotsky, al medio en los que ellos aprendían. La diferenciación entre Vygotsky era que el medio para Vygotsky era más dado por los factores socioculturales, y para Piaget eran dados por los entornos físicos, por los locativos. Creo que la cultura no es la misma entre los estudiantes europeos a los estudiantes colombianos.
las cualidades locativas no representan similitudes. De pronto sí el aspecto actitudinal, algunos valores como el amor, como la tolerancia, como el odio son globales y desde allí podríamos compararlos en las fases, en la fase de imitación, imitar a un papá europeo sería similar a imitar a un papá colombiano. En lo que sí cambia es en el aspecto cultural. El papá colombiano va a tener unos valores totalmente diferentes al papá europeo. Entonces allí Lev Seminov y Vygotsky guarda cierto manifestación ¿cómo manifestarlo? Como de actitud positiva hacia esa teoría cuando le implementa y complementa parte de todo el desarrollo que puede tener un niño a vincularlo a su fase cultural. Lo vemos día a día, un niño, por ejemplo, con condiciones adversas en los deportes, genera mayor cualidades cuando crecen. Entonces, una persona de una ciudad donde tiene la capacidad locativa, el espacio físico, el medio ambiente físico para aprender, pero no tiene de pronto su cualidad sociocultural, aparte manifestando los problemas que representa para el niño tener que transportarse o tener que jugar de cierta manera, eso genera un mejor desarrollo. Entonces ahí podemos manifestar la fase del seminario de Vygotsky, que hablaba de su fase intelectual natural, que era su línea de vida, su genética, a su fase de intelectual cultural, sus cualidades socioculturales, cómo el medio ambiente potencia las cualidades del niño para aprender. Letseminov de Vygotsky fue ruso, sus padres eran judíos, tenían unas posturas bastante innovadoras, todavía se trabajan, y caso de esto es la educación boliviana, donde presentaban problemas raciales, de etnia, y encontramos su mayoría en poblaciones indígenas que eran discriminados y con posturas de Vygotsky, de cómo deberían trabajar los niños en etapas comunitarias en su fase sensible de los 0 a 7 años, lograron superar muchas de estas dificultades. Yo creo que es una muestra de cómo la educación, de cómo el medio, de cómo la cultura influye en el aprendizaje de los niños y no puede estar condicionado a ciertas etapas, aunque no las desconozco. Manifiesto que la parte científica y la parte biológica en su estudio guarda similitudes y aspectos como los reflejos, como los procesos de imitación, las etapas físicas que suceden en los niños guardan similitudes, pero sin desconocer el aspecto cultural. Para mí es fundamental la cultura en el aprendizaje del niño y esto lo manifestó Lev Seminov y Vygotsky.